¿Alguna vez se han detenido a reflexionar por qué, a pesar de rezar el rosario cada día con dedicación, su vida interior parece estancada? ¿Por qué hay batallas internas que persisten, como si la fe no bastara para superarlas? Desde el corazón de la Iglesia, Papa León XIV ha compartido con profundo pesar que esta realidad espiritual se debe, en gran parte, a una verdad alarmante. La inmensa mayoría de los fieles, él habla del 99%, están rezando el rosario de manera incorrecta. No es una exageración ni una estadística para impresionar, es un grito que baja del cielo. Una señal urgente que, si se comprende, puede abrir una fuente de bendiciones que muchos ni siquiera se atreven a imaginar. Como guía firme en un tiempo marcado por la confusión moral y el avance frío de la tecnología, Papa León XIV ha recordado una y otra vez a sus hijos espirituales que el rosario es el arma escogida para los tiempos oscuros. Sin embargo, aclara con una ternura paternal que no basta con tomarlo en las manos. Como cualquier herramienta poderosa, si no se utiliza adecuadamente, pierde su fuerza. Imaginen un soldado con un arma moderna que no sabe cómo usarla, decía él. Así sucede cuando se reza por rutina, sin alma, sin entrar en el misterio que se contempla. La diferencia entre el rezo auténtico y la mera repetición de palabras radica en la profundidad espiritual que se logra o se desaprovecha. Papa León XIV, en su constante llamado al pueblo fiel, nos invita a redescubrir el modo correcto de orar el rosario, no como una costumbre vacía, sino como una travesía espiritual que nos lleva, paso a paso, al corazón de los misterios de Cristo, vistos a través de los ojos maternos de María. Son secretos, dice él, que la mayoría de los católicos jamás ha escuchado. Y no se trata de detalles fríos ni curiosidades teológicas, sino de llaves que abren el acceso a gracias extraordinarias. Quien ha sentido ya el poder del rosario debe prepararse para entender lo que quizás siempre ha faltado. Es un viaje espiritual que cruza siglos de historia, desde aquel momento en que Santo Domingo recibió esta devoción directamente de Nuestra Señora en el siglo XIII. En ese encuentro no recibió simplemente una nueva forma de piedad, sino un arma espiritual destinada a combatir las herejías que amenazaban la pureza de la fe católica. Desde entonces, el rosario se ha convertido en un escudo invisible, una fortaleza que protege al creyente tanto en sus luchas personales como en las grandes tempestades de la humanidad. ¿Qué es entonces lo que otorga al rosario esa fuerza incomparable? No está solo en las palabras que se repiten, sino en el modo en que estas oraciones, dichas con el corazón abierto, se enlazan profundamente con la vida de Cristo, contemplada desde el amor maternal de María. Cada cuenta es un peldaño en la escalera del misterio de la redención. Cada Ave María, rezada con el Espíritu en sintonía, se convierte en una puerta por la que descienden las bendiciones del cielo. Y esto no es solo poesía piadosa. En cada aparición de la Virgen, en Fátima, en Lourdes, se repite con insistencia un mismo mensaje. El rosario es esencial. En Fátima, María misma se presentó como la Señora del Rosario, prometiendo paz en los hogares, protección contra el mal y dones especiales para quienes lo recen con fidelidad. Pero, como subraya Papa León XIV, con la gravedad de quien vela por el alma de la Iglesia, estas promesas no se activan por simple repetición de palabras o por pasar las cuentas entre los dedos. Se cumplen solo cuando el corazón está realmente presente en la oración. Él no se cansa de recordar: el rosario es el arma contra los males de nuestra época. No es solo un collar de rosas, es una cadena poderosa que ata al maligno. Pero esta cadena solo tiene fuerza cuando se usa con reverencia, con entendimiento, con amor profundo. Así lo vive y lo enseña el sucesor de Pedro, que en su humildad reconoce que, entre todas las armas espirituales que posee, la que más empuña es esta corona sagrada. Desde la altura de su ministerio, el Papa León XIV solía contemplar con profunda compasión una realidad que, aunque común, sigue causando una herida silenciosa en la vida espiritual de muchos fieles: la oración repetida sin alma.
Con la sabiduría que brota de años de contemplación y servicio, él observaba que el mayor tropiezo de los católicos no está en la cantidad de oraciones que pronuncian, sino en la manera en que esas palabras nacen del corazón o no nacen en absoluto. La cuestión no es cuántos rosarios rezan, sino cómo rezan cada uno. Solía recordar, trayendo a la memoria la imagen sencilla pero poderosa de ofrecer flores marchitas a Nuestra Señora. ¿Quién en su sano juicio ofrecería un ramo seco y sin aroma a su propia madre? Entonces, ¿por qué tratar con indiferencia a la Madre del Salvador? León XIV no hablaba como un teólogo distante, sino como un pastor que conocía de cerca la lucha interior de su rebaño. Admitía que incluso él, en su juventud, fue víctima de esa trampa. Rezar con los labios mientras el pensamiento se escapa hacia lo mundano, hacia la cena del día, los problemas en el trabajo o las preocupaciones del hogar. Así, el rosario termina siendo una sucesión de palabras sin eco verdadero. Una línea telefónica con mala señal espiritual. Las palabras hasta son dichas, pero el mensaje llega cortado, fragmentado. La oración pierde fuerza. No obstante, el Santo Padre era también testigo de la transformación que ocurre cuando el corazón entero entra en la oración. Compartía historias como la de una mujer sencilla, que antes veía el rosario como un deber, sin frutos visibles. Al cambiar su forma de rezar, siguiendo lo que él enseñaba, cada Ave María se volvió un encuentro íntimo con María y con Jesús. Los problemas continuaron, pero ahora tenía fuerza, paz y claridad que nunca había sentido. Para León XIV, esto era solo el comienzo, pues cuando el alma reza desde lo profundo, la oración deja de ser una obligación y se convierte en una fuente de vida. La forma en que rezamos el rosario impregna cada rincón de nuestra existencia, desde lo espiritual hasta lo material. En su predicación, León XIV insistía en que el poder del rosario no descansa en la repetición mecánica, sino en la verdad interior del que reza. El poder del rosario no está en el número de oraciones, sino en la calidad del corazón que reza. Esa era su certeza, y también su advertencia. Señalaba con claridad los errores que roban la fuerza del rosario. La distracción, la dispersión, el dejarse arrastrar por el ruido del mundo moderno. ¿Cuántos no intentan rezar con el rosario en la mano, pero con la mente en otra parte? El Papa observaba con dolor que algunos incluso rezaban mientras veían televisión o revisaban el celular, sin comprender que esa división interior debilita el vínculo con el cielo. Una oración dividida es una oración debilitada. Enseñaba con tono paternal, pero firme. Otro error que él combatía con vehemencia era la prisa. Rezar con apuro, como si se tratara de una carrera, no honra ni al rosario ni a quien lo reza. A eso, él lo llamaba con palabras suyas, el rosario sin aliento. Una práctica donde las palabras corren una tras otra, sin dar espacio al corazón. Enseñaba que es preferible un solo rosario rezado con calma y devoción que muchos dichos sin atención. Cada cuenta del rosario debería ser como un toque suave en la puerta de María, decía, y no un toque apurado, como quien apenas tiene tiempo de parar. En esto, el Papa León XIV era claro como la luz del mediodía. La velocidad con la que rezamos revela nuestra disposición interior. Si corremos, mostramos al cielo que aquello no es un diálogo, sino una tarea más. Y con ternura pero sin titubeos, llamaba a todos sus hijos espirituales a rezar como él lo hacía, con el alma entera mirando al cielo, como quien realmente cree que Dios está escuchando. Desde el corazón de la Iglesia, y con la sabiduría que el Espíritu Santo infundió en su siervo León XIV, se alza una voz clara y pastoral que advierte sobre uno de los más delicados desvíos en la oración del rosario, el olvido de los misterios. Para el Papa León XIV, este error no es menor. Es, quizás, el más profundo, pues vacía el alma del rosario de su esencia contemplativa. Él solía decir que rezar el rosario no puede reducirse a una repetición vocal, sino que debe ser, ante todo, una caminata espiritual, un recorrido íntimo por los episodios sagrados de la vida de Jesús y María.
Cada misterio se convierte así en una grieta luminosa hacia la gracia, una invitación abierta a participar en la historia de salvación que Dios ha tejido con amor inagotable a través de la encarnación, la cruz y la resurrección. Cada misterio del rosario es como una ventana abierta para los grandes momentos de la historia de la salvación. Convite para no apenas recordar, sino vivenciar espiritualmente estas verdades eternas. El pontífice, con la ternura propia del pastor latino, enseñaba que quien reza sin entrar en la contemplación de los misterios es como quien visita a un amigo y en lugar de entrar, se queda en la puerta dejando apenas una nota. Esa imagen sencilla, tan cercana a las casas y corazones del pueblo hispano, expresa la profundidad de su enseñanza. Los misterios son el alma viva del rosario. Desprovisto de ellos, lo que queda es una cáscara hueca, un cuerpo sin espíritu. León XIV repetía con insistencia que, al meditar la Anunciación, el creyente debe sentir en su interior el eco de la entrega humilde de la Virgen. Y al contemplar la crucifixión, debe unirse, desde lo más profundo, al sufrimiento redentor de Cristo. Sin esa vivencia interior, el rosario se convierte en una promesa que no se cumple, en un tesoro poderoso que nunca se desentierra por completo. Y como guía atento, el Papa no dejaba pasar por alto otro desliz común: rezar sin una intención concreta. Muchos fieles, decía, hacen del rosario una súplica genérica, sin una orientación clara, sin aplicar su potencia sanadora a una necesidad real. A ellos los guiaba con firmeza y compasión. La oración debe tener dirección, ser un pedido definido, un clamor por personas, por situaciones, por heridas del alma que necesitan sanación. Comparo el rosario a un remedio poderoso, pero para funcionar necesita ser aplicado en la herida correcta. Por eso, su consejo era claro: como el agua de los ríos que atraviesan las tierras ibéricas, declarar en voz alta la intención antes de comenzar. Como quien apunta el corazón al cielo, a quienes se acercaban con el alma inquieta por haber cometido estos errores, León XIV respondía con misericordia. Explicaba que incluso un rosario rezado de manera imperfecta tiene valor ante los ojos bondadosos de Dios. Pero no ocultaba la verdad. Un rosario mecánico es como un remedio diluido. Ofrece apenas una fracción de la gracia que podría derramar. La intercesión se debilita, el crecimiento espiritual se hace lento. Recordaba con frecuencia el caso de una mujer que, a pesar de rezar varios rosarios al día, se sentía espiritualmente estancada. «Mi hija», le dijo con ternura pontificia, «tus rosarios llegan a tus labios, pero no a tu corazón». Le pidió entonces que rezara solo uno, pero que lo hiciera como él enseñaba. Semanas después, ella volvió transformada. «Santo Padre, un único rosario bien rezado hizo más por mi alma que años de recitaciones vacías». Llegado el momento que tantos esperaban, León XIV compartía el método que, con humildad y fervor, había enseñado a tantos fieles para transformar el rosario en un puente vivo hacia el cielo. Invitaba a abandonar el rezo automático, esa rutina que adormece el alma. Lo que revelaba no era complicado, al contrario, era simple, profundo y de un impacto inmenso. El primer principio de su enseñanza era este: recen con el corazón. Más allá de evitar la repetición vacía, exhortaba a que cada Ave María latiera con amor verdadero. No basta con decir que se ama a María, hay que sentirlo, expresarlo desde lo más hondo del pecho. Aconsejaba iniciar cada rosario con un acto sincero de afecto filial. María, te amo como mi madre, ayúdame a rezar con el corazón. E invitaba a los fieles a imaginarse ante ella, mirándola a los ojos, como se hace con una madre tierna y llena de gracia. Esto no es apenas imaginación, es fe concreta. María está verdaderamente presente cuando rezamos. Con la sabiduría de quien pastorea desde el corazón del Evangelio, León XIV ofrecía aún otro consejo precioso: detenerse en medio del rosario para expresar sentimientos personales. Decir,
Por ejemplo, «Madre, necesito tu ayuda en esta lucha». O «Gracias por estar conmigo». Esos instantes, decía, son los que transforman la oración en un diálogo auténtico, en una conversación viva entre madre e hijo. Así enseñaba el Papa León XIV, no desde una cátedra lejana, sino desde el calor de una iglesia que abraza, que guía y que reza con el corazón de su pueblo. El Papa León XIV, en su caminar pastoral, solía hablar con la calidez de un padre y la sabiduría de un pastor que conoce el alma de su pueblo. Él enseñaba que el segundo principio en la oración del rosario no es simplemente contemplar los misterios desde la distancia, como quien mira una pintura sin tocarla. No, decía él con firmeza y ternura. Hay que dejarse envolver por ellos, dejar que el corazón y los sentidos entren en esa escena santa. Cuando meditamos, por ejemplo, en la Anunciación, no debemos imaginarnos como testigos lejanos. Debemos estar ahí, en el cuarto con María, sentir el batir de su corazón al oír al ángel, percibir su asombro y unirnos a su sí con todo el ser. Cada misterio, repetía León XIV, es una puerta abierta hacia el cielo, y nosotros no estamos llamados a mirar desde fuera, sino a entrar y vivirlo desde dentro. Por eso insistía, con su voz serena y profunda, no sean meros espectadores del milagro de la salvación, sean parte viva de él. Antes de cada misterio, aconsejaba cerrar los ojos un momento, dejar que el alma visualice la escena, y si es posible, leer un pequeño fragmento de la escritura relacionado. Así, mientras cada Ave María se eleva, la mente puede moverse por los distintos matices del misterio, permitiendo que cada detalle despierte algo en el corazón, uno a uno, como pétalos que se abren a la luz. El tercer principio, enseñaba el Santo Padre, es orar con un ritmo sagrado, casi como una danza del alma con el cielo. León XIV lo explicaba con imágenes sencillas pero poderosas. No apresuren sus palabras. Dejen que cada frase tenga aire, espacio para llegar al corazón. Rezar con prisa es como hablar sin mirar a los ojos a quien uno ama profundamente. Cuando uno ora, decía él, debe hacerlo como si estuviera ante el trono de Dios, porque en verdad, allí estamos. Para ello, el Papa siempre recomendaba cuidar el cuerpo tanto como el espíritu. Puede uno arrodillarse, sentarse con atención o incluso estar de pie, pero con reverencia, y si se puede, elegir un lugar sereno, donde el silencio y una imagen sagrada, quizá una vela encendida, ayuden al alma a recordar con quién estamos dialogando. El cuarto principio es una preparación interior sincera. Como nadie entra a una reunión importante sin al menos acomodarse antes, tampoco debemos lanzarnos a la oración sin aquietar el corazón. León XIV proponía algo breve pero esencial. Un momento de silencio, percibir la presencia divina, hacer un acto de contrición y llamar al Espíritu Santo. Él es el verdadero maestro de la oración, decía el Papa. Inviten al Espíritu a rezar en ustedes. Incluso medio minuto de preparación transforma completamente la experiencia. Lo comparaba con afinar un instrumento antes de una sinfonía. Solo así, el corazón puede armonizar con lo celestial. El quinto principio es rezar con propósito. Para León XIV, cada rosario debe tener una intención clara. Puede ser por una necesidad personal, por alguien amado, por las almas del purgatorio, por la conversión de quienes se han alejado o por la paz en el mundo. Hagan explícita su intención al comenzar y tráiganla al corazón durante cada misterio. Enseñaba. Su rosario es un ramo de flores del alma, decía con dulzura. Cada oración es una flor, y la intención determina para quién es el regalo y con qué deseo lo ofrecen. Y añadía algo más: recen con una fe firme en la intercesión de María. La duda, advertía, debilita el rosario, pero la certeza de que la Madre del Cielo escucha
y actúa con la urgencia del amor materno, eso hace que la oración florezca. El Papa describía el rosario como un jardín esplendoroso, pero aclaraba que no se trata de cantidad, sino de calidad. Cuando oramos con amor, atención y devoción, cada palabra se transforma en una rosa viva, llena de perfume y color. Y preguntaba, con la ternura que lo caracterizaba, ¿no les gustaría regalarle a su Madre Celestial el jardín más hermoso posible? Esta imagen, decía, explica por qué vale mucho más un rosario rezado con el alma que muchos murmullos sin vida. Para quienes deseaban aplicar todos estos principios, León XIV ofrecía un pequeño ejercicio lleno de gracia. Respiren 3 veces con calma, tomen el rosario entre las manos y en silencio digan: Espíritu Santo, enséñame a rezar. María, mi Madre, ofrezco estas oraciones por... Declaren su intención con claridad. Luego, dedíquense a una sola decena. Solo una, pero háganlo con todo lo aprendido, con el corazón atento, meditando el misterio, manteniendo el ritmo sagrado, habiéndose preparado interiormente y con una intención firme. Verán, aseguraba el Papa, que incluso una sola decena rezada, así tiene más valor espiritual que todo un rosario hecho con prisa. Con el pasar del tiempo, la manera de orar se va transformando poco a poco. Y aquel que ha sido tocado por esta gracia lo sabe. El rosario ya no será jamás una repetición vacía, sino un sendero de encuentro con lo divino. Papa León XIV, al contemplar con mirada de pastor los corazones sedientos de sentido, solía decir que no se trata de alcanzar una perfección inmediata, sino de avanzar con paso humilde y constante. En su enseñanza, cada pequeño gesto de fe abre un canal por el cual la gracia de Dios puede obrar sin medida. Más vale caminar lentamente que quedar paralizado por el miedo a no ser perfecto, decía con ternura, recordando las palabras de Nuestra Señora a los pastorcitos de Fátima. Para él, rezar el rosario de este modo no solo cumplía con una devoción, sino que encendía una corriente viva de milagros y bendiciones. No faltan testimonios que confirman este poder cuando la oración es auténtica. León XIV solía citar el episodio de Monte Cassino en 1944, cuando el mundo estaba sumido en la oscuridad de la guerra. Allí, un grupo de soldados, movidos por las palabras de su capellán y por un pequeño manual que transmitía este modo de rezar, encontró refugio en la oración. Uno de ellos, Joseph Bowley, recordaba con emoción: las palabras nos inspiraron. Dijo: si ustedes rezan el rosario como enseño, él será su escudo. A pesar del cansancio y el peligro, perseveraban cada noche. Y en medio del infierno de bombas, el lugar donde oraban fue destruido, pero ellos salieron ilesos. Entre los restos, sobre las ruinas, un rosario bendecido por su capellán permanecía intacto. Aquella imagen tocó incluso al comandante, un hombre sin fe, que tiempo después dejó las armas para abrazar la vida monástica. Uno de los soldados lo expresó con verdad: el rosario fue nuestro escudo, como el Santo Padre nos enseñó, no por magia, sino porque nació de un relacionamiento verdadero con Nuestra Señora. Fue fruto de oración con el corazón, de la meditación, de cada misterio, y de la confianza total en la intercesión de María. En otra parte del mundo, en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, otro signo quedó grabado en la historia. A menos de 1 kilómetro del epicentro de la explosión nuclear, 8 jesuitas sobrevivieron ilesos. La ciencia no pudo explicar cómo fue posible. La radiación era suficiente para matar en segundos, pero su casa quedó en pie, rodeada de destrucción. El hermano Robert Schaeffer compartió su secreto. Rezaban el rosario todos los días, con una devoción profunda, siguiendo el mismo método que Papa León XIV difundió con tanto fervor, inspirado en los mensajes de Fátima. Creemos que Nuestra Señora nos protegió, dijo el padre, no por ser más dignos, sino para dar testimonio del poder del rosario
cuando es rezado con fe verdadera y como enseño. Décadas de estudios científicos no hallaron causa natural. Pero para ellos, la respuesta era sencilla. El rosario fue su escudo sobrenatural. León XIV, con corazón de pastor latino, comprendía que esos signos visibles no eran más que una chispa de lo que el rosario podía lograr en el alma. En tiempos de oscuridad moral y confusión espiritual, él afirmaba sin titubeos que el rosario era un arma celestial, capaz de combatir las fuerzas invisibles del mal. En los pasillos tranquilos del Vaticano, en la intimidad de la madrugada, algunos aún lo recuerdan caminando con el rosario entre las manos, murmurando oraciones como quien libra una batalla espiritual con fe ardiente. Confidencié cierta vez las fuerzas del mal, la división, la desesperación, el engaño. Tentaron envolver la iglesia esta noche, pero el rosario las empujó de vuelta. El Santo Padre enseñaba que la fuerza verdadera del rosario radica en su poder de hacernos vivir los misterios de Cristo. Cada uno es una chispa viva del triunfo de Jesús y María sobre el enemigo. Por eso, decía con voz firme, el enemigo tiembla ante esos misterios. Y cuando el corazón arde y la mente está despierta, esos misterios se vuelven piedras vivas que construyen una fortaleza espiritual. Son abrigo y defensa en un mundo cada vez más perdido. En esta era dominada por la inteligencia artificial y el relativismo moral, León XIV lo recordaba con claridad. El rosario sigue siendo el ancla inquebrantable del pueblo fiel. El Santo Padre León XIV, en su modo sereno y lleno de ternura pastoral que tanto ha conmovido a los fieles de lengua española, solía recordar con firmeza que el rosario, cuando se reza desde lo profundo del alma, con mente y espíritu entregados, se convierte en un instrumento de gracia que trasciende lo humano. Él lo comparaba con un puente de luz entre la tierra y el cielo, cuya solidez depende de la apertura y pureza del corazón que ora. En su prédica decía, la oración es como un canal sagrado que liga el cielo a la tierra, y la anchura de ese canal depende de la apertura de nuestro corazón. Una imagen sencilla, pero poderosa. León XIV advertía con delicadeza que una oración apresurada, hecha sin atención, es como una manguera doblada. El agua apenas fluye, las bendiciones quedan contenidas. En cambio, si el alma se enciende y el corazón se dispone en reverencia, con intención clara y recogimiento interior, el canal se ensancha y un torrente de gracia cae sobre quien reza. Como bien afirmaba, oraciones apuradas o distraídas aprietan ese flujo como una manguera, doblada que apenas deja pasar agua. Pero cuando rezamos con el alma encendida y el espíritu alineado a los misterios, ese canal se abre, y una torrente de gracia es derramada sobre nosotros. Papa León XIV, pastor atento a las luchas cotidianas de sus hijos, solía referirse a los padres de familia que, en medio del cansancio y el peso de las responsabilidades, tomaban unos minutos para rezar un solo rosario con el corazón entregado. Esa oración se vuelve más que un consuelo, se vuelve fuerza viva para enfrentar las tempestades de la vida, repetía. Y no porque el método compre gracias, como él mismo advertía, sino porque dispone al alma para recibir lo que Dios ya ha preparado. Este método no compra más gracias, abre el camino para que Dios derrame lo que ya está listo para entregarnos. El Papa latino, profundo conocedor del alma humana, insistía en que toda oración hecha con fervor rompe cadenas invisibles. Cada oración fervorosa rompe las barreras que nos impiden recibir. Así, invitaba a sus fieles a detenerse un instante y contemplar qué podría cambiar si cada uno se comprometiera a rezar un solo rosario al día, con toda la conciencia y el amor posibles. Como digo, esa elección silenciosa es el inicio de una revolución interior. Bajo su mirada de pastor sabio, los muros espirituales que parecían inamovibles empezaban a caer, las heridas antiguas se cerraban y la paz sustituía a la ansiedad. Un rosario bien rezado abre caminos directos al corazón del cielo. Así lo decía León XIV.
mientras extendía su llamado a una forma de rebeldía santa en medio de un mundo distraído. Un único rosario rezado con amor era, para él, una acción contracultural contra la desesperanza. En un mundo en dirección a la distracción, un único rosario rezado con amor puede ser su acto de rebeldía contra la desesperación. Y era claro, si se reza con prisa, sin recogimiento, el rosario se vuelve una mera formalidad, una lluvia que toca, pero no empapa. Un rosario rezado con distracción, prisa y sin contemplación profunda puede hasta cumplir una obligación externa. Pero es como lluvia cayendo sobre un suelo endurecido. El agua toca, pero no penetra, no genera vida. Pero si se reza con el corazón, entonces es como una lluvia abundante que fecunda la tierra del alma. Ya el rosario rezado con el corazón, con meditación, ritmo reverente, preparación interior e intención clara, se vuelve un canal vivo de gracia. Y ahora, como bien decía León XIV a sus hijos espirituales en tantas homilías, están frente a una encrucijada. Pueden continuar en la comodidad de una rutina superficial o entregarse al camino más exigente, pero repleto de promesas eternas. Un camino es el de la rutina confortable, familiar, pero espiritualmente limitada. El otro, que revelo, exige más entrega, pero ofrece recompensas infinitas. ¿Cuál escogerán? Imaginen su alma después de un año, después de haber ofrecido con fidelidad 365 rosarios profundos, conscientes, ardientes. Imaginen cómo estará su vida espiritual dentro de un año después de 365 rosarios rezados correctamente, gracias fluyendo, protección establecida, lazos profundos con María, presencia de Cristo, más viva que nunca. El Papa León XIV solía concluir, con humildad pero con verdad: no se necesita una virtud extraordinaria para transformar la vida espiritual. Solo hace falta decidir rezar con el alma despierta. Como digo, el rosario es simple lo suficiente para un niño, pero profundo bastante para santificar un alma. El Santo Padre León XIV, en su constante preocupación pastoral por acercar los corazones de los fieles al misterio divino, ha inspirado una propuesta que resuena profundamente con el alma del pueblo latinoamericano: el desafío de los 21 días. Desde la Cátedra de Pedro, su santidad invita a todos a emprender una travesía espiritual que no se mide en repeticiones mecánicas, sino en profundidad de corazón y autenticidad de entrega. Durante 3 semanas completas, llama a los fieles a rezar un rosario diario, con atención plena, reverencia y disposición interior. No se trata simplemente de un ejercicio devocional más, sino de abrir el alma al torrente de bendiciones que el cielo desea derramar por medio de la intercesión maternal de María. ¿Por qué 21 días?, se pregunta el Papa, haciéndose eco de la sabiduría de los grandes maestros del Espíritu, quienes enseñan que ese es el tiempo necesario para que una práctica se arraigue en lo más hondo del ser humano. Para León XIV, la clave no está en la cantidad, sino en la calidad. Un solo rosario, rezado con sincero recogimiento y amor, supera con creces decenas pronunciados con apuro. Él mismo ha enseñado que un rosario rezado con el corazón vale más que 30 rezados con prisa. En sus palabras, queda claro que este camino de oración no tiene como meta mejorar una costumbre piadosa, sino preparar el alma para recibir el amor vivificante de Dios mismo. El pontífice recuerda con afecto una ocasión en la que un peregrino le preguntó cuál era el verdadero sentido del rosario. Su respuesta fue clara y sin titubeos. El rosario, cuando es rezado de la forma correcta, no cambia apenas circunstancias, cambia almas, y almas transformadas por la gracia son capaces de enfrentar cualquier realidad con fe, esperanza y amor. León XIV no ve el rosario como un simple homenaje mariano, sino como un instrumento privilegiado para sumergirse en el amor trinitario, como una llave que abre las puertas del alma a lo eterno. Así, al abrazar esta práctica, cada cuenta del rosario se convierte en un peldaño hacia el cielo.
cada misterio en un portal a la intimidad divina, y cada oración en una rosa que el alma ofrece, humilde y fervorosa, en el jardín espiritual consagrado a la Reina del Cielo. El Santo Padre, con la ternura de un pastor que conoce a su rebaño, anima a todos los hijos de la Iglesia a descubrir ese poder escondido del rosario, ese don que ha permanecido silencioso, esperando ser despertado por quienes rezan con fe viva.